Hay momentos en los que sentimos que el mundo nos empuja a reaccionar de inmediato. Un comentario hiriente, una injusticia en el trabajo, un imprevisto que altera nuestros planes. Y, sin pensarlo, dejamos que las emociones nos dominen. Pero lo que distingue a una mente común de una mente sabia no es lo que siente, sino lo que decide hacer con lo que siente. No reacciones. Responde como un sabio no es un simple consejo, es una habilidad que puede cambiar radicalmente nuestra forma de vivir. Reaccionar es un acto instintivo, impulsado por el ego o el miedo. Responder es un acto consciente, nacido de la reflexión y la serenidad. Esta historia nos llevará a conocer a Julián, un joven profesional que vivía atrapado en sus reacciones y que, tras un encuentro inesperado, aprendió el arte de responder con sabiduría. Julián trabajaba en una agencia de marketing en Barcelona. Era bueno en lo que hacía, pero su temperamento le jugaba malas pasadas. Cuando un cliente criticaba su trabajo, se enfadaba y contestaba con sarcasmo. Si un compañero no cumplía un plazo, lo señalaba de inmediato en las reuniones. Ese hábito de reaccionar sin pensar le había cerrado puertas y deteriorado relaciones importantes. Una mañana, en plena reunión de equipo, uno de sus compañeros sugirió un cambio radical en una de sus campañas, insinuando que la estrategia original de Julián estaba mal planteada. Julián sintió un calor subirle al rostro, el corazón acelerado, y estuvo a punto de responder con dureza. Pero justo en ese momento recordó algo que su abuelo solía decir: cuenta hasta 10 antes de abrir la boca. Respiró profundo. No dijo nada de inmediato. Escuchó. El compañero terminó de hablar y, en lugar de atacar, Julián hizo una pregunta. ¿Podrías explicarme qué aspectos crees que no están funcionando y cómo lo mejorarías? El ambiente en la sala cambió. En vez de un enfrentamiento, se inició un diálogo constructivo. Al final, combinaron ideas y la campaña resultó más fuerte. Julián se dio cuenta de que, al contener su impulso y responder con curiosidad en lugar de con orgullo, había ganado respeto en lugar de conflicto. Esa noche, reflexionando en casa, pensó en cuántas veces había reaccionado sin pensar y cómo eso le había costado oportunidades. Comprendió que reaccionar era como dejar que otra persona llevara el timón de su vida, mientras que responder era tomar el control de su propio barco. Decidió que quería aprender más sobre ese arte. Comenzó a leer sobre filosofía estoica y mindfulness. Descubrió que los sabios de la antigüedad ya hablaban de esta diferencia. Reaccionar era moverse por impulso, responder era elegir conscientemente la mejor acción. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca se convirtieron en sus maestros silenciosos. Al día siguiente, puso en práctica una técnica sencilla que había leído. Antes de responder a cualquier provocación, debía hacer una pausa de 3 segundos, respirar y preguntarse a sí mismo: ¿esto me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? El primer reto llegó rápido. Un cliente, molesto, le envió un correo acusándolo de no cumplir con lo prometido, aunque Julián sabía que sí lo había hecho. Su antiguo yo habría respondido de inmediato, defendiendo su postura con dureza. Esta vez, respiró, leyó el mensaje 3 veces y redactó una respuesta calmada, adjuntando pruebas del trabajo realizado, pero sin un solo rastro de sarcasmo. El cliente, sorprendido por su tono, se disculpó y continuaron trabajando juntos. Con cada situación, Julián entendía más que responder no significaba ser débil ni callar ante una injusticia. Significaba actuar desde un lugar de autocontrol y estrategia. Comenzó a sentir menos estrés y más claridad. El tiempo que antes perdía discutiendo o justificándose, ahora lo invertía en buscar soluciones. Esa semana, mientras caminaba por el parque, se encontró con un anciano que jugaba ajedrez con un niño. Se detuvo a mirar. El anciano, al notar su presencia, le dijo: en la vida, como en el ajedrez, el que se precipita suele perder. El que piensa, elige mejor sus movimientos. Julián sonrió, sintiendo que esa frase resumía todo lo que estaba aprendiendo. No reaccionar, sino responder como un sabio. Con el paso de las semanas, Julián comenzó a notar cambios no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. En casa, con su pareja, las discusiones ya no escalaban tan rápido como antes. Antes, si escuchaba una crítica, su mente saltaba directamente a la defensiva. Ahora, escuchaba con atención y preguntaba: ¿puedes explicarme qué sientes exactamente? Esto, que parecía tan simple, marcó una diferencia enorme. Su pareja empezó a sentirse más comprendida, y las conversaciones dejaron de ser un campo de batalla para convertirse en puentes de entendimiento. Pero no todo era fácil. En su interior, la voz impulsiva que lo empujaba a reaccionar seguía viva. En una ocasión,
Mientras trabajaba en una propuesta importante, un compañero olvidó enviarle datos clave, poniendo en riesgo la entrega. Julián sintió la rabia crecer. Recordó su compromiso de no reaccionar, pero esta vez la tentación era fuerte. Respiró, se levantó de su escritorio y fue a caminar unos minutos fuera de la oficina. Al volver, con la mente más clara, habló con su compañero. Sé que estás ocupado, pero necesito estos datos cuanto antes. ¿Puedes priorizarlos? El compañero, lejos de ponerse a la defensiva, se disculpó y los envió de inmediato. En sus lecturas, Julián había encontrado una frase de Epicteto que lo marcó. No son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Comprendió que, en la mayoría de los casos, lo que lo irritaba no era el hecho en sí, sino la interpretación que hacía. Si cambiaba su perspectiva, cambiaba su respuesta. Un sábado, mientras tomaba café en su balcón, decidió poner a prueba este principio en un terreno más personal, con su familia. Su hermano menor siempre hacía comentarios sarcásticos sobre sus decisiones. Antes, eso lo llevaba a discutir durante horas. Esta vez, cuando su hermano hizo una broma sobre su nuevo estilo zen, Julián simplemente sonrió y respondió: «Puede que tengas razón, o tal vez no». Su hermano, desconcertado por la falta de reacción, cambió de tema. Julián sintió una victoria silenciosa. Había elegido la paz sobre el ego. A medida que avanzaba en este camino, Julián comenzó a entender que responder como un sabio no era un truco puntual, sino un hábito que requería práctica diaria. Empezó a meditar 10 minutos cada mañana, enfocándose en observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. Esa práctica lo entrenaba para mantener la calma incluso en momentos de tensión. También adoptó otra herramienta: escribir un diario de situaciones. Cada noche, anotaba un momento del día en el que había logrado responder en lugar de reaccionar y otro en el que no lo había conseguido. No se juzgaba, solo aprendía de cada experiencia. Poco a poco, las anotaciones positivas superaban a las negativas. En el trabajo, sus compañeros empezaron a verlo de otra manera. Ya no era el que explota, sino el que sabe mantener la calma. Incluso su jefe le pidió que liderara una reunión delicada con un cliente difícil, confiando en su nueva capacidad para manejar tensiones. Durante esa reunión, Julián aplicó todo lo aprendido. Escuchó más lo que habló, hizo preguntas abiertas y mantuvo un tono sereno. El cliente, que había llegado molesto, terminó estrechándole la mano y aceptando el proyecto. Una noche, mientras cenaba con un amigo, éste le preguntó: ¿no te molesta que la gente a veces se aproveche de tu calma? Julián sonrió y respondió: responder con sabiduría no significa dejar que te pisoteen. Significa elegir tus batallas y actuar desde la estrategia, no desde la rabia. En ese momento, supo que había dado un paso importante. Había dejado de ver el autocontrol como una limitación y lo veía como una fuerza silenciosa. Aunque aún quedaban retos por delante, Julián sentía que cada día se acercaba más a esa versión de sí mismo que quería ser. Una persona capaz de escuchar el ruido del mundo, pero de responder solo cuando valía la pena, y hacerlo siempre como un sabio. El verdadero desafío para Julián llegó una tarde de viernes, en la que todo parecía ir bien, hasta que recibió una llamada inesperada. Era del Departamento de Recursos Humanos. Había un problema con un informe que él había firmado, según decían, contenía errores graves. Su primer impulso fue defenderse, incluso antes de escuchar todos los detalles. Sintió como el calor le subía al rostro, y la tentación de reaccionar con furia estuvo a punto de ganar. Pero recordó la pregunta que se había hecho tantas veces: ¿esto requiere una reacción inmediata o una respuesta reflexionada? Pidió calma y solicitó ver el informe en persona. Al revisarlo, comprobó que los errores no eran suyos, sino de una modificación posterior que otro departamento había hecho sin avisarle. Sin embargo, el ambiente ya estaba cargado y había personas esperando que perdiera los estribos. Fue entonces cuando aplicó su nuevo enfoque, respiró hondo y dijo con firmeza, pero sin alterarse: entiendo que esto es serio. Vamos a ver juntos cómo solucionarlo y evitar que vuelva a pasar. Esa actitud descolocó a quienes esperaban un conflicto. En lugar de buscar culpables, Julián buscaba soluciones. El problema se resolvió en pocas horas, y su reputación como alguien confiable y sereno creció aún más. Pero la prueba más intensa llegó fuera del trabajo. Una noche, al regresar a casa, un vecino lo abordó furioso, acusándolo de haber bloqueado la entrada del garaje con su coche. Julián sabía que no era cierto. De hecho, ni siquiera había movido el coche en todo el día. Antes, habría respondido con la misma energía,
iniciando una discusión interminable. Sin embargo, ahora tenía claro que igualar el tono de la otra persona solo empeoraría las cosas. Se limitó a escuchar, manteniendo un contacto visual tranquilo. Cuando el vecino terminó, Julián respondió: «Entiendo que estés molesto. Si quieres, vamos a comprobarlo juntos». Fueron al garaje y, como Julián sabía, su coche estaba perfectamente estacionado. El vecino, avergonzado, se disculpó. Julián aceptó las disculpas y cambió de tema, sin rencor. Esa noche, mientras se servía un té, pensó: esto es lo que significa tener el control. No se trata de ganar la discusión, sino de no perder la calma. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de algo importante. Responder como un sabio no significaba siempre ser pasivo o ceder. Había momentos en los que debía defender sus límites, pero incluso en esos casos, lo hacía desde la serenidad, no desde la impulsividad. Como cuando un cliente intentó imponer condiciones injustas en un contrato, en vez de ceder por presión, Julián explicó, con argumentos claros, por qué no aceptaría esas cláusulas. El cliente, sorprendido por su tono firme pero respetuoso, terminó negociando de manera más razonable. Su diario, que al principio llenaba con frases cortas, empezó a convertirse en un espacio de reflexión profunda. Escribía no solo lo que había pasado, sino también cómo se había sentido, qué pensamientos lo habían tentado reaccionar y que le había ayudado a responder con calma. Al releer sus anotaciones de meses atrás, veía un patrón. Las situaciones que antes le parecían incontrolables ahora eran solo pruebas para aplicar lo aprendido. Un domingo por la tarde, mientras paseaba por el parque, vio a un niño que tropezó y cayó. La madre, claramente estresada, comenzó a gritarle por no mirar por dónde caminaba. Julián sintió una mezcla de empatía por ambos. Por el niño, que lloraba, y por la madre, que probablemente arrastraba su propio cansancio y frustración. No intervino, pero esa escena le recordó lo fácil que es dejarse arrastrar por las emociones del momento. Él mismo había sido esa madre en otras circunstancias, reaccionando sin pensar, solo por la presión del instante. Al llegar a casa, escribió en su diario: «Responder como un sabio no es algo que haces una vez y ya está. Es una elección que haces en cada momento, en cada conversación, en cada silencio». Y comprendió que este era un compromiso de por vida, un entrenamiento constante que le permitiría no solo tener mejores relaciones, sino vivir con más paz y propósito. El momento decisivo para Julián llegó una mañana cualquiera, aunque él no lo supo hasta que todo terminó. Estaba en una reunión importante con directivos de la empresa y un nuevo socio estratégico. El ambiente era tenso porque se discutían cambios que podían afectar el futuro de muchos empleados. En medio de la conversación, uno de los directivos lanzó una acusación directa contra Julián, insinuando que él había retrasado un proyecto clave por falta de organización. Las miradas se volvieron hacia él. Era el tipo de situación en la que, meses atrás, habría reaccionado de inmediato para defenderse, probablemente con un tono cargado de ironía o con palabras más duras de las necesarias. Pero esta vez no. Respiró profundamente, sostuvo la mirada y esperó unos segundos antes de responder. Ese breve silencio cambió el rumbo de la reunión. Con voz firme pero serena dijo: «Me gustaría aclarar eso. Tengo aquí el registro de cada fase del proyecto y, como verán, no hubo retraso por mi parte. De hecho, adelantamos ciertas entregas». Mientras mostraba la evidencia, evitó usar frases que pudieran humillar o confrontar directamente al otro directivo. No buscaba ganar una pelea, sino restablecer la verdad. Al terminar, varios asistentes asintieron y el socio externo comentó: «Valoro mucho la forma en que maneja la tensión. Es algo que no se ve todos los días». Esa reunión fue un punto de inflexión. Julián comprendió que su reputación ya no dependía solo de su capacidad técnica, sino de su autocontrol. La confianza que proyectaba no era fingida, nacía de la calma que había cultivado durante meses. Esa misma semana, sin embargo, enfrentó una prueba más personal. Recibió una llamada de su hermana, muy alterada, acusándolo de no apoyarla lo suficiente en un problema familiar. Julián sintió un nudo en el estómago. Amaba a su hermana, pero sabía que responder en el mismo tono solo los alejaría más. Dejó que ella hablara hasta que descargó toda su frustración. Luego, con voz tranquila, respondió: «Entiendo que estés pasando un momento difícil. No estoy de acuerdo con que no te haya apoyado, pero sí puedo escucharte y ver cómo ayudarte ahora». Esa respuesta desinfló el conflicto. La conversación terminó con un acuerdo claro y, más importante, con un tono conciliador.
Con el paso de los días, Julián empezó a notar un patrón. Cuando elegía responder y no reaccionar, no solo evitaba conflictos, sino que creaba oportunidades para conectar mejor con las personas. Incluso en redes sociales, donde antes se enganchaba en discusiones inútiles, ahora elegía el silencio o una respuesta breve y respetuosa. Descubrió que, en muchos casos, el silencio era más elocuente que cualquier argumento. Su círculo cercano comenzó a comentarle: «Te noto diferente, más tranquilo, más seguro». Y Julián, con una sonrisa, respondía: «Solo estoy aprendiendo a no reaccionar». Aunque por dentro sabía que era mucho más que eso, era una nueva forma de vivir. Un sábado por la tarde, decidió salir a caminar sin rumbo fijo. Terminó en un café pequeño, donde pidió un té y sacó su libreta. En la primera página vacía escribió: «La sabiduría no es no sentir, sino elegir cómo actuar a pesar de lo que sientes». Esa frase, pensó, resumía todo su proceso. No se trataba de convertirse en alguien frío o distante, sino en alguien consciente de sus emociones y capaz de usarlas como guía, no como cadena. Al caer la tarde, salió del café y vio cómo el sol teñía de naranja las fachadas. En ese momento, entendió algo profundo. El mundo seguiría presentándole situaciones injustas, personas difíciles y momentos de tensión. No podía controlar nada de eso, pero sí podía controlar su respuesta. Y en esa elección, una y otra vez, estaba su verdadera libertad. Caminó hacia casa sintiendo una paz serena, no porque todo fuera perfecto, sino porque había descubierto que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Y, sonriendo, pensó: responder como un sabio no es un acto, es un hábito.